Bueno, entonces para mí ahora es un gusto presentar a Marta Pizarro, a Julio Melián. Ellos nos acompañan desde varias instituciones y en particular desde el Centro de Conservación y Restauración de Obras en Papel, siempre le erro el nombre, de la provincia de Córdoba. Es una organización, una asociación que ya lleva 30 años de trabajo. Para nosotros es uno de los modelos posibles como para construir un centro, no digo equivalente, pero con algunas características similares en esta zona. Bueno, tanto Marta como Julio tienen un recorrido enorme en los ámbitos bibliotecarios, artísticos, de conservación, de preservación. Entonces voy a decir pocas cositas. Norma tuvo todo un recorrido, una trayectoria también en la Universidad Nacional de Córdoba, en toda el área de bibliotecas. Fue representante, lo digo en tiempos pasados porque lo puso ella en su breve currículum que ya se había jubilado, pero no parece. Afortunadamente sigue trabajando, pero ha sido representante también ante la red interuniversitaria argentina de bibliotecas, con diversos roles de gestión ahí. Y yo digo que este centro probablemente se conocieron antes con Julio, los ha puesto, los ha hecho más cercanos. Y Julio también tiene un currículum enorme, entre otras cosas. Él participa de la comisión directiva de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina, es director de la carrera de bibliotecología en la Universidad Nacional de La Rioja, viaja mucho. eh, está muy comprometido con la difusión de esta problemática, pero también de soluciones posibles. De hecho, es uno también de los organizadores de las COAM, de unas jornadas de bibliotecas, museos y archivos que tenemos aquí en Argentina. Entonces, para nosotros es un gusto tenerlos a los dos. Eh, Luego de esta presentación tendremos un breve receso para café y cuando regresemos haremos una mesa redonda donde también seguiremos conversando con ellos, con Gisela, bueno, y como también en la Biblioteca Nacional ahí. Así que bueno, bienvenidos. Eh, Ellos, Marta en particular, nos está acompañando desde el principio de semana con algunos talleres internos y ahora ya para la jornada justas aliados. Acá les va a hablar Julio porque yo me aboqué al curso, así que sepan disculparme y Julio les va a dar la presentación. Julio me pidió que lo acompañara por las dudas, surja alguna duda y pueda aportar algo. Pero si no, él es el presidente actualmente del Centro Regional de Preservación y Conservación del Patrimonio Cultural en Obras sobre Papel. Bien, vamos a ver. ¿Se ve bien ahí la presentación? Bueno, antes que nada, agradecerle a Víctor, a Gonzalo, a todo el equipo de la biblioteca que hicieron todo lo posible para que tanto yo como Marta estuviésemos hoy en día aquí en esta jornada de conservación y preservación. Em, bueno, como decía acá Víctor, bueno, todo este mi currículum, pero aparte, bueno, yo trabajo como director del fondo antiguo de uno de los 5 museos que tiene la Facultad de Ciencias Médicas en Córdoba, del cual realmente estoy atesorando los documentos del año 1877, ¿no? Tesis originales de la primera mujer egresada de Córdoba. Acá en Buenos Aires tenemos a Margarita, Cecilia Grierson, el Córdoba Margarita Sacchi, como también documentos del doctor Ara, cuando lo convoca a la Facultad de Ciencias Médicas, del telegrama que se mandó, de todos los materiales que necesitó para hacer el Instituto de Anatomía que hoy en día es un museo. em, Parte de los trabajos previos de Eva Perón, que hizo varios, solamente muchas veces conocen de Eva Perón, pero ahí tenemos La cabeza del mendigo, que fue el primer trabajo, La bella durmiente, la hijastra de un médico del hospital. Tenemos a Manuel de Falla, que también estuvo en el Hospital de Clínicas, en el cementerio de San Jerónimo de Córdoba, hasta que lo llevaron a España, Jiménez Pirimbergo y Eva Perón, ¿no? O sea, toda esa
esa documentación que casualmente el otro día estábamos viendo Santa Evita con mi cuñada y digo pensar que yo tengo la firma de ARA, tengo el telegrama y bueno, lo único que no tengo es cómo es el proceso de parafinado que hizo en estos cuerpos. Este trabajo, que bueno, hablando con Víctor, que él me decía que bueno, un poco esto de las estrategias y alianzas para el trabajo colaborativo, ¿no? En las instituciones culturales. Uno cuando habla de las instituciones culturales, ponen archivos, bibliotecas, museos, centros de documentación. Y bueno, un poco hemos traído acá con Marta algunos modelos de actuación en conservación, prevención y respuesta ante la emergencia. El eje central de esta exposición es reflexionar sobre cómo el trabajo colaborativo puede fortalecer nuestras capacidades institucionales frente a situaciones de riesgo, ¿no? En este caso, bueno, acá en la biblioteca de la universidad, y lo que contaba la arquitecta Gisela, yo no acordaba, esto del Archivo Histórico Nacional. El año pasado, uno llega después de las vacaciones, tenemos depósito, y me digo, voy a controlar. Abro la puerta y me encuentro que se había roto un caño externo, mejor dicho, no se había roto. Al frente está la escuela preuniversitaria Manuel Belgrano, ponían en refuncionamiento la pileta olímpica. Imagínense en nuestros caños del hospital de 1913. ¿Sí? Claro, tanta fue la fuerza que reventaron todos los caños y eso produjo una inundación en nuestros depósitos. Yo, por supuesto, digo, bueno, menos mal que no eran colecciones históricas, no, sino eran libros que habían donado y bueno, por las cuestiones de espacio uno los va poniendo en estos lugares que no son adecuados, ¿no? Y bueno, casualmente se mojaron todos. Bueno, y lo que nos pasa, ¿no? Con el tiempo vino uno de los donantes y no sabíamos cómo decirle, así como el director, de que le había pasado. Y bueno, le tuvimos que decir, bueno, se enojó, pero no fue causa nuestra, o sea, no es que echar la culpa, sino fueron cosas que nosotros no teníamos previsto, o sea, que bueno, si hubiera sido en época que nosotros estuviéramos, no estábamos de vacaciones, bueno, podríamos haber visto el control y bueno, poder salvaguardar este patrimonio documental. Ah, bueno, acá en este de los problemas y el contexto, ¿no? Muchas veces hemos visto que las instituciones nos enfrentamos a múltiples amenazas, ¿no? Inundaciones, incendios, fallas edilicias, que por ahí no lo tenemos cuenta, y como decía la arquitecta, por ahí no controlamos los techos, los desagües, y siempre tiene que suceder para después reaccionar, ¿no? Eh, Hace unos años atrás, la biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas la pintaron y todo, y vino esta tormenta estival en Córdoba, hizo una explosión en el desagüe y bueno, se mojaron los materiales debido a que no habían ido a controlar, ¿no? Porque muchas veces encontraron ahí que en las tuberías palomas muertas, bueno, bueno, eso es lo que una vez, como dice el personal de maestranza, uno los manda, no, yo no puedo subir, me duele esto, bueno. Y por ahí, bueno, nosotros también de las instituciones, en el caso mío, que soy miedoso a las alturas, bueno, pero nosotros ahí en el hospital tenemos ahora el personal de maestranza y sobre todo planeamiento y sobre todo como es patrimonio eh, de la nación, tenemos ahí los arquitectos que van viendo con estas problemáticas que tenemos nosotros, ¿no? Hace poco una de las salas también empezaron a caer unas gotitas y bueno, tuvimos que llamar. Y ayer me di cuenta que la gran humedad que tenemos, porque Córdoba no era húmeda, bueno, estos cambios climáticos, ¿no? Que se nos están abriendo los durlos, ¿no? De las salas de exposición. Quedaron todas medio dobladas y bueno, así que van a ver que van a solucionar, ¿no? Cortes eléctricos, conflictos sociales e incluso riesgos tecnológicos, ¿no? Que a esto, como venimos hablando, se van
se suman limitaciones presupuestarias, ¿no? Recién hablábamos con las colegas de Brasil y por Malta, lo que cuesta en Córdoba una plegadera y lo que cuesta en Brasil, ¿no? En Brasil creo que $8 para checarlo y en nosotros en Córdoba 50, no, $15, $15. Entonces, bueno, muchas veces no hay presupuesto. Y no solamente en las instituciones universitarias, en los museos antiguos, sino en bibliotecas populares, bibliotecas escolares, en otro tipo de instituciones que por ahí también, más que todo en las bibliotecas de escuela, no le van a comprar un pincel de pelo de pony porque, bueno, necesitan otros materiales, ¿cierto? Entonces, por ahí, bueno, ese es el presupuesto. Como nosotros decimos acá en Argentina, no estamos con el hambre, y bueno, vamos buscando otras alternativas para la conservación. En muchos casos, bueno, hay falta de planes formalizados de emergencia, y bueno, frente a estas necesidades, muchas veces resulta evidente que la gestión aislada ya no es suficiente, ¿no? Ninguna institución cuenta por sí sola con todos los recursos técnicos, ¿no? Humanos, lo que decían las colegas, no se jubilan ni quién queda. Ya hablábamos con Marta que a través de este Centro Regional de Preservación y Conservación del Patrimonio en Obras sobre Papel, estamos casualmente formando a futuros profesionales en la conservación. Y vamos a hablar cómo lo vamos nosotros haciendo. En el caso, por ejemplo, de la Escuela de Bibliotecología de Córdoba, no tienen la materia de conservación, como archivología, ¿no? Por ejemplo, acá en La Rioja, que están los alumnos ya egresados, sí se da. Entonces nosotros hemos tenido que hacer cursos un poco autodidacta y bueno, esto casualmente ahora se está pensando en el nuevo diseño curricular en Córdoba, en el cambio de plan, agregar esta conservación, ¿no? Bueno, los materiales necesarios para enfrentar una emergencia de gran escala, ¿no? Acá puse ya la diapositiva. ¿Por qué hablar del trabajo colaborativo hoy? Es muy importante lo que está haciendo, por ejemplo, lo que hizo acá la Biblioteca de la Universidad, conectarse con Biblioteca Nacional, con el centro, con otras instituciones para que en todo lo posible colaborar, venir gente de otros lugares a colaborar, ¿no? Para salvar este material. Muchas veces ahora el incremento de riesgos naturales, tecnológicos y antrópicos, perdón, bueno, lo que comenté del presupuesto, la falta de planes y sobre todo la vulnerabilidad del patrimonio documental. Lo que muchas veces, sí, muchas veces nos da esto un marco conceptual que en las últimas décadas, como decía acá Gisela y Marta preguntaba, te asombraba que no tenía la Biblioteca Nacional, a partir del 2010 empezaron a trabajar esto de la conservación, que a mí también me llamó una vez en un congreso de libro antiguo, que estuvo expuesto una hoja de la Biblia de Gutenberg con tacones de colores de cómo la Biblioteca Nacional, teniendo un área de conservación, no hizo la cuna adecuada, ¿no? Para la conservación hay una parte del fondo histórico. Bueno, nosotros del centro, después vamos a hablar, venimos trabajando de abril de 1994, ¿no? Gracias también a la directora de esa época, que fue Rosa Bestani, de Biblioteca Mayor. Y bueno, y una de las personas que también nos llevó la iniciativa fue Susana Meden, que habrán escuchado, ¿no? Bueno, ella empezamos a trabajar, ¿cómo? Claro, de Santa Fe. En la conservación del patrimonio documental ha evolucionado, hemos pasado de un enfoque centrado en la restauración posterior al daño o a un modelo integral que prioriza la conservación preventiva. Tomo palabra de la colega, nosotros muchas veces podemos hacer una conservación preventiva, en algunos casos una conservación curativa, pero no una restauración. Ya en algunos casos, libros en pergamino, documentos históricos, bueno, tenemos que buscar un buen restaurador, ¿no? Que también acá vamos a priorizar la gestión de riesgo, la planificación anticipada y bueno, y como hoy entendemos que la conservación no es solo reparar, sino prevenir. Y prevenir, esto nos implica planificar. ¿Qué
¿qué implica el trabajo colaborativo? ¿No? El trabajo colaborativo, esto cuando nos hablamos, nos vamos a referir a la articulación organizada entre instituciones culturales para compartir recursos, información y protocolos de adecuación, ¿no? Perdón, de actuación. Ustedes saben, hace varios años atrás inundó el río Sena, inundó una de las salas, la sala antigua del Museo del Louvre, y quien nos ayudó un poco en esta cuestión de rescatar este patrimonio fueron la gente del Museo del Prado de España. O sea, uno dice estos grandes museos, estas grandes bibliotecas, y bueno, por ahí no tienen un protocolo cómo actuar, ¿no? Uno, qué raro va a pensar y nunca piensa que puede suceder, ¿no? O sea, estos trabajos no interinstituciones. ¿Esto qué implica, no? Tener redes institucionales, protocolos comunes, ¿no? Tener recursos compartidos, capacitaciones conjuntas, en este caso como Nicho marca en estos días, el centro regional con la biblioteca de la universidad y otros actores de otras instituciones. Tener canales de comunicación, ¿no? Empezar a hacer redes a través de WhatsApp o de otras instituciones. Y bueno, ¿y cuál es el objetivo que vamos a tener nosotros hacer este trabajo colaborativo? Es optimizar recursos y reducir tiempo de respuesta ante emergencias. Acá uno de los modelos de red de cooperación, tenemos un ejemplo a nivel internacional, que es el Blue Shield Internacional, que es el Comité Internacional del Escudo Azul. Un poco viene a ser como, perdón, la Cruz Azul, un poco viene a ser como la Cruz Roja, ¿no? Que fue organizado en el año 1996, ¿no? Y sirve para proteger el patrimonio cultural de amenazas por conflictos bélicos, como también de desastres naturales. Hoy en día funciona en la Universidad de Newcastle, en Inglaterra, ¿no? Esta organización internacional. Después tenemos también experiencias que van articulando con las acciones de protección del patrimonio en situaciones de crisis. Después tenemos, por ejemplo, la aplicación local, que ustedes van a empezar a trabajar, la red regional de bibliotecas y archivos, y acá tenemos nosotros puesto el centro, que después vamos a hablar cómo venimos trabajando con las instituciones. Tener muchas veces un inventario compartido, ¿no? de recursos de estas instituciones para ver en un futuro cuando tengamos algún desastre. Yo he tomado acá, así como Gisela les ha puesto, un poco algunos elementos, algunos artículos, algunos libros, lo de la IFLA, ¿no? La de la International Federation of Libraries Associations and Institutions, que muchas veces los lineamientos que tiene este documento es que va a promover directrices para las gestiones de riesgos de bibliotecas, donde vamos a ver la evaluación de riesgo, el plan escrito que tiene que estar aprobado, simulacros periódicos. Yo siempre insisto en hacer simulacros. Bueno, para que no me lleven en apunte, pero tiene que suceder. Bueno, allá, por ejemplo, donde hemos dado capacitaciones con Mónica en una de las otras instituciones que yo trabajo, que es un instituto superior, de enseñanza superior, hemos hecho simulacros de incendios, de inundación, porque casualmente pasa el río cerca de esta institución, para que vean cuando uno tiene un conocimiento, cuando apenas se inaugura esta institución, salgo yo a inspeccionar los edilicios y uno de los caños de desagüe daba, en vez de dar contrario al río, daba justo al río, o sea, cuando se crecía el río, bajaba todo el agua, iba a entrar este caño, iba a producir una inundación interna. Así que ahí nomás le habló a la directora, llamamos a planeamiento de la provincia y lo cambiaron. Pero, bueno, eso cuando casualmente uno va haciendo todos estos controles, ¿no? Y después de todo, la propuesta es que tendríamos que tener un plan regional estandarizado, ¿no?
y bancos de proveedores especializados, ¿no? Eso creo que es muy importante. Em, para esto de la articulación de la gestión de riesgos, ¿no? Como había hablado la arquitecta, uno de los organismos que realmente es la UNESCO, ¿no? Que dicen que la UNESCO, el patrimonio cultural, debe integrarse en las políticas públicas de gestión de riesgos, ¿no? Siempre a nosotros nos faltan las políticas públicas que no están muchas veces, en el caso presento yo de Argentina, no sé, en el caso de Brasil, en cada región, no están adecuadas, muchas veces como que no les llevan la importancia. Pero bueno, ahora de estos últimos años, con todas estas movidas, ¿no? Se están empezando a poner en las políticas públicas, en Córdoba a través del Ministerio de Educación también y desde la universidad, ¿no? Es por eso muchas veces tener alianzas estratégicas como trabajar con defensa civil, con los bomberos, ¿no? Con la protección civil y sobre todo también con las universidades. Bueno, otra de las fases, como veníamos hablando anteriormente, la prevención, ¿no? Los diagnósticos de riesgo que tenemos que ver, dónde está la colección, qué riesgos tienen, cómo están las paredes. Muchas de las instituciones donde se resguarda este patrimonio bibliográfico y documental no son edificios adecuados. Muchas veces pasan a la biblioteca, pasan a un lugar donde funcionaba, en el caso de la escuela, en un baño. En el caso del museo donde yo estoy, funcionaba la farmacia, no sé, otras bibliotecas, ¿no? Por ejemplo, en las universidades sí, siempre está destinado el espacio para biblioteca. Y siempre yo, la pelea que yo tengo, cuando van a hacer algún edificio nuevo, una escuela, trabajar en conjunto el arquitecto con el museólogo, con el bibliotecario, con el archivero, para que nosotros, al tener conocimiento, no, esta luz no acá, esto acá no. Porque por hay que hacer unas bibliotecas lindas, unos espacios, pero en realidad no tienen el control, o sea, no tienen el conocimiento de la protección. O sea, yo tengo una biblioteca de la escuela, unas ventanales hermosas, pero toda la luz pasa a los libros. He tenido que cambiar la distribución para que no nos ataque esta eliminación. El control del residuo, por ejemplo, de los patios, los resumideros, también hacemos el control porque justo del lado hay un árbol, caen todas las hojas. Y bueno, y eso también que yo le digo de la capacitación también, no solamente para el personal de la biblioteca, sino también para el personal de maestranza, ¿no? Que es muy importante. Cuando, por ejemplo, en el museo, bueno, limpiamos nosotros, porque sabemos, bajamos la colección cada 2 veces al año, pero nos ha pasado que va la gente y nos tiran los baldes de agua, detergente, pasan en las vitrinas exhibidoras, pasan las fichas que cotean todo marcado. Entonces, bueno, eso nosotros. Y es muy importante esto de la capacitación, ¿no? Muchas veces acá lo mejor es uno que esto va a ser multiplicador en su unidad de información. Entonces, yo aprendí esto, bueno, a ver si hacemos un Ateneo y les enseñamos a todos cómo se manipula, cómo se hace la limpieza de un hongo, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Después tenemos entre las respuestas inmediatas, que es lo primero es el diagnóstico, como hemos visto, el control ambiental, la capacitación y sobre todo comenzar a activar una red, la priorización de los materiales, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a salvar? Y entonces lo que hablaba la arquitecta, que después Ignacio Macho va a hablar sobre lo que es la digitalización o la conservación digital. En el caso nuestro también nos ponemos a analizar cada unidad de información, si es diferente, qué es lo que vamos realmente a digitar, porque en el caso nuestro, bueno, decimos las tesis originales de 1884. Un incendio, una inundación, las perdemos por el tipo de papel, por las tintas fluorogálicas que tienen, las encuadernaciones. Entonces vamos a priorizar. Y otro, bueno, en el caso nuestro, como pasa en todas las instituciones, somos 3 personas profesionales, archiveros, museólogos y bibliotecarios, una de comunicación, 2 de comunicación. Y por ahí no tenemos el tiempo, ¿no? Muchas veces, bueno, tenemos que hacer la conservación, atender el público, cargar los libros, hacer la visita guiada. Entonces, de a poco. Pero lo ideal, ¿no? Y esto siempre yo digo,
Hoy, por ejemplo, el año pasado presenté 2 proyectos al Observatorio Bibliotecográfico en Córdoba para trabajar la conservación de slides, diapositivas, ¿no? Y empezar a catalogar este material especial que tiene el fondo antiguo del museo, ¿no? O sea, con alumnos es un trabajo que lo van a hacer, ellos van a aprender, que por ahí en las escuelas no les enseñan, los aprenden y bueno, un beneficio, es un trabajo socioeducativo que hacemos desde el museo. Después tenemos lo que es la recuperación, la estabilización, ¿no?, del material afectado, la restauración y la evaluación posterior para mejorar el plan, ¿no? Eso es muy, muy importante, lo que vienen trabajando ustedes acá en la universidad, en la biblioteca, ¿no? Esto que están estabilizando todo ese fondo que fue dañado. Después vamos a tener algunas estrategias claves, que es formalizar convenios, ¿no? Tener lista de contactos actualizada, realizar simulacros periodísticos, contar con el kit de emergencia estandarizado, ¿no? Y después, bueno, muchas veces yo pongo, sin planificación no hay una respuesta eficaz. El rol de las universidades, ¿no? Acá las universidades van a cumplir un rol estratégico donde se pueden desarrollar observatorios de riesgos patrimonial, formar brigadas técnicas estudiantiles y generar investigación aplicada. ¿Qué es lo que nos va a hacer esto? Nos va a fortalecer la profesionalización del sector y va a promover una cultura preventiva dentro de la formación académica. Yo creo que es muy importante, ¿no?, que cada institución empiecen a trabajar esto de un plan o un rol estratégico en la universidad. Los principales desafíos que nos encontramos, bueno, lo que siempre hablamos, la falta de presupuesto, la escasa cultura de prevención. Bueno, ahora en estos últimos años hemos visto, nosotros en Córdoba hemos visto que ahora los ingresantes, apenas uno les hablan que pertenece al centro, quieren cursos, quieren, o sea, empezar a hacer esto de la conservación preventiva. Yo creo que ya en Córdoba, teniendo un buen número de este tipo de personas, la rotación del personal, muchas veces se pasa, se capacita un personal y la rotan, se van a otro, le sale un cargo, queda vacío, hay que volver a empezar de nuevo. Por eso es muy importante hacer un protocolo o un manual de procedimiento. La debida articulación institucional, muchas veces las bibliotecas con los ministerios, con las universidades, y las ausencias de las políticas, ¿cierto?, públicas específicas, ¿no? Que estos obstáculos no nos deben paralizar, sino motivarnos a construir unas estrategias sostenibles. Yo creo que es muy importante. La propuesta de modelo integrador que les traigo son las redes territoriales formalizadas, plan de emergencia regional, un equipo técnico interinstitucional capacitado y un sistema de evaluación continua. ¿Qué nos va a permitir esto? A construir resiliencia institucional y sostenibilidad a largo plazo. Como para concluir, yo aquí he puesto que la conservación del patrimonio bibliográfico y documental no es una tarea individual, es una responsabilidad compartida que exige cooperación real, planificación estratégica y compromiso institucional. En contexto de creciente vulnerabilidad, el trabajo colaborativo deja de ser una opción para convertirse en una necesidad estructural. Porque aquí he puesto, conservar es prevenir, prevenir es planificar, planificar es trabajar juntos. Muchas gracias. Vamos, vamos. Oliver, también los- Gracias, Julio. De vuelta tenemos un breve tiempo de preguntas. Un poco aprovechando este recorrido de ustedes del centro, nosotros apreciamos la significativa colaboración con Iluminación, bueno,
de la Biblioteca Nacional, del propio centro. eh, la sociedad que fue espontánea, es decir, se enteraron y se contactaron porque nos conocíamos previamente, es muy bueno eso, y ahora ya estamos pensando en cómo podemos consolidar algunas y otras alianzas también. Y ahí vemos varios desafíos. Está esta Universidad Nacional con sus bibliotecas, sus archivos, que estamos todos bajo la misma órbita y creo que podemos hacer un camino conjunto, pero luego coexistimos con museos y archivos municipales, quizá algún espacio de órbita provincial, e incluso también en localidades cercanas, bibliotecas y museos que tienen dependencia de otras provincias. Eso nos plantea siempre muchos desafíos para desarrollar convenios o formalizar esas alianzas. ¿Cómo hacía la experiencia de ustedes? ¿Siempre se ha basado en función de las amistades, la confianza de los técnicos que estamos trabajando, que los conocemos, o han podido ir caminando también otros espacios más eh, municipales, provinciales y nacionales en ese sentido? Bueno, el centro en sí surge, es una organización cultural sin fines de lucro que no tiene ningún fondo de financiamiento. O sea, todo lo que hacemos nosotros es lo que recuperamos para poder comprar material, para dar los cursos, que es la capacitación. Hoy en día, como que nos hemos puesto la premisa de la capacitación como primer objetivo nuestro, capacitar, y esto que les hablaba Julio de multiplicador, ser multiplicadores, la gente que ahora hizo el curso conmigo, ser consciente de estos conocimientos que tienen y poder aplicarlos en su institución, pero también darlos a conocer. Cuando surge desde la Biblioteca Mayor, que era de la Universidad Nacional de Córdoba, con varias bibliotecas universitarias, el Museo de la Estancia del Virrey de Liniers y la museóloga Mónica Borgas, y algunas instituciones municipales y provinciales, como fueron los archivos, como son los archivos históricos municipal y provincial. No hay una legislación desde la órbita política. Tenemos un estatuto propio. Y en un momento, para poder facturar, porque mucha gente nos pide para los cursos que necesita para sus instituciones facturas, se hizo la asociación del centro región. Yo no la aconsejaría porque fue un dolor de cabeza terrible, porque esto tiene una personería legal que nos insumía que había que subir balances, contratar contador, contratar abogado, y nosotros tenemos fondos. Yo no sé cuándo crearon la asociación, porque no estábamos con Julio, la recogimos y nos agarramos la cabeza, pero decíamos, pensaron que iban a venir donaciones, que iban a ser como en Italia, que íbamos a tener los mecenas, que íbamos a tener un fondo económico terrible, entonces que se podía solventar esta asociación. Pero no, entonces todo lo poco que adquiríamos iba para pagar los balances y el contador. Entonces dijimos no, así que ahora estamos en proceso de finiquitar esta asociación y seguir como el centro era, y damos un bono de contribución y son voluntades y todo el mundo sabe que no cobra un honorario y que si quiere cobrar un honorario será mínimo, las cosas, movilidad y punto. Pero no hay una legislación. Lo que sí tiene muy lindo el centro regional es que es multidisciplinario. Entonces tenemos arquitectos que nos hacen muchísima falta para toda la parte de edilicia, como ya nos contó Gisela recién. Tenemos abogados porque hay legislación vigente de los copyright, de los derechos, del vandalismo, entonces hay abogados.
además de los bibliotecarios, museólogos, archiveros, conservadores, bueno, contadores también, que por ahí les pedimos consejos, historiadores, antropólogos, arqueólogos, tenemos que trabajan desde el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Y yo le decía a Víctor que, bueno, nos da un orgullo bárbaro que ellos quieran hacer en esta zona que nazca un centro regional, porque ante tragedias así, si bien yo me puse en contacto con Víctor, porque lo conozco y lo estimo mucho desde nuestro trabajo en Redia, por ahí no nos hubiéramos conocido. Entonces, esto de comunicarse con instituciones que manejen estos temas, como fue la Biblioteca Nacional, que rápidamente reaccionó y mandó su personal. Nosotros con Julio les dimos un curso virtual el año pasado para que ya empezaran a tener algunas cuestiones en mente de qué hacer todo el veranito que se les venía, porque yo le decía, hoy van a cerrar la biblioteca y un mes, no, por favor, hagan unas guardias, roten el personal, ventilen. Y bueno, y después un agradecimiento infinito, porque si bien yo les he compartido mis pocos conocimientos en conservación preventiva y algo de conservación, aprendo mucho. Yo en cada curso, y Julio también, nos nutrimos un montón, estudiamos para darles, pero aparte aprendemos de las experiencias de ustedes. Y de verdad que unas gracias infinitas, Víctor, y todo el equipo. Yo felicitar a todo el equipo de la biblioteca, porque realmente cómo han trabajado en la inundación y posteriormente, porque no bajaron los brazos y se siguen capacitando. Y este curso de 3 días ha sido re intensivo, entonces yo me imagino que si para mí fue intensivo, para ustedes que adquirieron conocimientos nuevos, trabajar con papel japonés, lavar, limpiar libros con hongos, hacer una caja, pero todo, la verdad que me sentía gratificada cuando me decían, disfruté hacer la caja, disfruté trabajar con papel japonés. Bueno, mm, infinitas gracias. No, yo quería acotar lo que decía Marta, que bueno, también el centro en una época fue convocado por, cuando se hizo la inundación de Mar Chiquita en Córdoba para recuperar, ¿no?, muchos documentos que habían quedado bajo el agua. También estuvieron trabajando en la recuperación en los centros clandestinos, ¿no?, recuperando estos materiales bibliográficos de familias que los escondían, bueno, que fue Tomás Heredia quien estuvo ahí. También muchas de estas primeras profesoras que tuvimos en el centro eran profesoras de archivología. También nosotros hacemos publicaciones de trabajos finales de tesis de licenciatura en bibliotecología y archivología. Hay libros, por ejemplo, Nos mudamos, cómo se hace una mudanza, ¿no?, el libro mismo del centro, y hay varias, ¿no?, publicaciones. Y siempre, bueno, también nosotros hacemos capacitaciones internas, en lo posible lo hacemos virtual y algunas veces presencial. Y hace ya varios años venimos haciendo jornadas, ¿no? La primera fue las jornadas Patrimonio en Peligro, que este año va a ser la número 9, lo invitamos y lo vamos a invitar a Víctor, porque realmente la temática que vamos a tratar es patrimonio en alerta, resiliencia de bibliotecas, archivos y museos ante la crisis climática. Yo creo que ahí vas a abrir la jornada. Y también empezamos a trabajar en conjunto estas redes con Biblioteca Nacional, con la licenciada Anelia Rojo, y que empezó la Biblioteca Nacional con estos encuentros del libro antiguo, raros. Y bueno, después ella nos pidió que cada región, Córdoba, y bueno, y así todo y después hizo un San Juan, y después en Córdoba, y bueno, y este año lo vamos a hacer en La Rioja, ¿no? Así que también el centro está haciendo esa jornada. O sea, un año hacemos la jornada de libro antiguo, y al otro año la jornada en patrimonio en peligro, o sea, todas estas instituciones. Y bueno,
todas estas instituciones también que han formado el centro. Hoy en día algunas son directores, algunas también se han capacitado. O sea, esa es la importancia que ha tenido el centro regional. Y ahora Marta, desde hace 2 años, la Escuela de Bibliotecología convoca a Marta y a Mónica para dar charlas, ¿no?, a los alumnos de primer año, que no es una materia, sino en una unidad, ellos ven conservación y prevención del material bibliográfico. Bueno, muchas gracias por esta intervención y me quedo con esto de alcoholizar agendas, que es un elemento esencial, e incluso también de estas redes que nos contaba Julio. Para nosotros, varias de estas organizaciones son novedosas, imagínense en este mundo actual, y aún así que la fuimos conociendo todo este tiempo. Hacemos entonces, si les parece, una pausa o tenemos alguna consulta. Ahí tenemos un negocito por el chat. Jimena dice si podemos tener espacio y conocer sus redes para estar más al día con las actividades y si surge alguna problemática puede estar conectados para ayudarnos. Y la idea es, propone terminar esta jornada con alguna red o alguna comunidad a nivel federal. Y da ánimos a todos. Sí, nosotros tenemos ahí en la página del centro, bueno, que ahora también se comentaba Marta, tenemos como un problema, pero estamos actualizando, que se van a poder comunicar. Estamos en Instagram en este momento y en Facebook. Y bueno, estamos casualmente para eso, para lo que ustedes necesiten, cualquier consulta o inclusive el asesoramiento, estamos a disposición. Ahora, perdón. Yo te voy a pedir las redes y la web y la voy a subir al chat. Bien. Así la consultan directamente. Ahí te la vamos a pasar. Gracias. Quería decir que el centro, aparte de esto de que priorizamos la capacitación, la parte de diagnósticos, como decía Gisela, que le hacían una consulta, si no vemos la colección, eh, pecamos de irresponsables de dar un consejo si uno no está. Uno puede dar pautas generales, pero sí se hacen diagnósticos. Y por ejemplo, el centro regional fue invitado hacer diagnóstico en la casa de Tucumán, porque corría peligro las actas de la independencia, porque la casa tiene mucho omega. Entonces, se invitó al centro regional. Y como decía Julio, que hemos trabajado en numerosas situaciones de riesgo. Tuvimos la inundación de Sierras Chicas en Córdoba, en que tuvimos que auxiliar a muchas bibliotecas y museos de las sierras, así que uno va adquiriendo experiencia, desgraciadamente, ante todos estos sucesos que tenemos. Y después casualmente se sacó una pequeña publicación en conjunto de trabajo en redes con la Facultad de Filosofía y Humanidades de la universidad. Y también otro de los arreglos que se hizo a la conservación fue del manifiesto liminal de la reforma de 1918, ¿no?, que está después en el museo, bueno, la cuestión que ahora hoy en día está con sus cajas, cartón libre de ácido, todo conservado, ya no está más exhibida. Y bueno, también lo convocaron al centro regional. Bueno, aprecio la consulta que nos han hecho por el chat y las respuestas. Me quedó clara la consigna, tomo nota, lo anoto y esperemos poder ir haciendo ese gabinete. Por supuesto, sí, creo que tenemos los contactos de todos los que estamos participando aquí, entonces seguiremos periódicamente manteniéndonos comunicados e informados.